algo con R. Algo con R. Ya damos recibimiento al compañero Sergio Maldonado, militante de Derechos Humanos y hermano de Santiago. Sergio, gracias por acercarte a la tribu de nuevo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por estar siempre ahí pendientes. Está presentando un nuevo libro que un poco sintetiza y recorre estos 8 años que ocurrieron desde la desaparición de Santiago, aquel 1 de agosto. Estás en una ronda de presentaciones en medios y en espacios culturales. ¿Cuál es la presentación que viene para poder avisar? Bueno, primero podría aclarar que el libro es solamente la primera etapa. Ajá. Es el 2017 que abarca el fuerte, que es los 78 días de búsqueda. Había tanto que en realidad el resto quedará ahí para otro libro. Por suerte, yo pensé que no iba a tener tanta repercusión, porque si bien lo hice pensando en, como dice el título, olvidar es imposible, pero también tenía que ver con una declaración y contar todo lo que a mí me pasó, porque hasta ahora nadie me llamó a declarar y que contara todo lo que yo viví ante un juez. La presentación oficial fue el viernes pasado en Caras y Caretas. Ahora el sábado estoy en el Art Media, que está la Feria de Editores, a las 5 de la tarde, que es de entrada gratuita. Después el lunes a las 18 en la CTA Autónoma. El 13 me voy a Santa Rosa, el 14 a General Pico, el 16 estoy en el Pulquibar, el 19, 20, 21 y 22 en Trelew, 23 en el PJ Ciudad. Estas fechas las podemos chequear en tu Instagram. Todavía no las publiqué, porque las voy poniendo a medida que voy subiendo. 28 en San Martín, 29 en la Feria Escobar, 30 en Gualeguaychú, 5 en Esquel, 7 en Bariloche, y así sigo hasta el 6 de octubre. Buena gira. Olvidar es imposible, Santiago mi hermano, editado por Marea. Este es el libro al que hace referencia Sergio. Me voy a desbordar entonces del periodo que recorta el libro para pensar estos 8 años. Me interesa, Sergio, en principio, saber qué aprendizaje, qué descubriste vos en estos 8 años, porque efectivamente desde el 1 de agosto, como ocurre con situaciones así, con familiares, con amigos, se produce un desvío en la vida de alguien. Doloroso, de mucha lucha en tu caso, lo seguimos desde entonces, pero al mismo tiempo con aprendizajes y con descubrimientos. Si este Sergio pudiese hablarle al Sergio de junio-julio del 2017 y haciendo ese ejercicio, ¿qué le podría contar de ese recorrido? La verdad es que era inimaginable. O sea, si fuera al revés, si aquel tendría que hablarle al de hoy, o sea, no entraría en ninguna de las hipótesis o de las variantes. Uh-huh. El de hoy, contarle al del 2017 es mucho más fácil, porque ya está hecho el recorrido. Ahora, nunca lo hubiera imaginado de que así fuera. Uh-huh. Con lo cual, también habla de... Hay un crecimiento, también en lo personal, en las motivaciones, primero arrancamos de la base en la que ya no está más un hermano. Toda una familia que había, todo se rompe. Los sueños, los proyectos, las pasiones. Hay un montón de cosas que se pierden. Nacen otras cosas, pero si tuviera que decirle aquel, o sea, volviendo a la pregunta original, como pensando ahora en voz alta, por ahí le podría decir, che, flaco, sos feliz y no te das cuenta. Y eso también es una de las cosas que dice en el prólogo Pedro Saborido, que es uno de los prologuistas en el libro. Pero bueno, es parte de lo que toca y también que la mirada que yo tengo hoy no es la misma que tenía en esa época. O sea, yo no me reconozco cuando me miro un espejo. Me meto ahí. ¿Cómo caracterizas hoy, a diferencia de aquel Sergio, la militancia que tenía Santiago? ¿Me repite la pregunta? ¿Cómo caracterizas hoy? ¿Cómo ves? ¿Qué observación tenés? ¿Qué mirada tenés hoy, a diferencia de aquel junio del 2017, sobre la militancia que llevaba Santiago? De dedicarle la vida a la recuperación de los territorios de la comunidad mapuche, que en ese momento por ahí te resultaba quizás más distante, y hoy por ahí estás entendiendo otra cosa, más allá de que compartas o no la línea. Sí, por ahí, qué sé yo, como que lo dije esto, que me repetías la pregunta, como porque es muy difícil, en realidad. Yo seguiría, por ejemplo, hoy más formado,
pero sigo discutiendo las mismas cosas que discutiría en su momento. Ajá. O sea, eso no cambió. De hecho, la mirada o lo que yo pensaba de Santiago no cambió en un punto, no cambió como hermano, pero sí cambió como, si lo paso al plano de militante. Claro. ¿No? O sea, lo entiendo. Hay dos cosas que van acá. O sea, es como que en un punto yo separo lo que es hermano a lo que es Sergio. Si es lo que es hermano, seguiría cuestionándole un montón de cosas. Si lo que es en la otra parte que me toca es entenderlo, no podría cambiar nada de lo que pasó, porque Santiago no iba a entender, íbamos a chocar. Pues seguramente hoy sería diferente si hubiese sido a la inversa, que me hubiese tocado a mí, razón por la... hubiese sido medio difícil porque yo no hubiese tenido las agallas o la valentía de lo que hacía Santiago, no era de poner el cuerpo de la manera que lo ponía él. Hoy me es más fácil porque ya hay un respaldo de una parte de la sociedad, entonces se hace más fácil. Ahora, él lo hizo por ahí decir desde la individualidad es medio feo porque te quita peso a esto de lo colectivo y justamente lo que quieren instalar de que todo lo individual está bien. Pero me refiero a lo que Santiago no necesitaba de ninguna ni organización, ni ningún sindicato, ni ningún aparato para moverse y hacer las cosas que él pensaba. O sea, se mandaba, de hecho no es que estaba solo, pero va solo a acompañar un reclamo de una comunidad. Entonces, eso también lo hace muy noble. Y sí entender, lo que por ahí no entendía en ese momento, que él todas las luchas o todo lo que apoyaba, después lo plasmaba en murales. O no entender su manera de vivir, a veces muy cuestionada, y que en verdad él con sus 28 años por ahí tenía una mirada más crítica de mí y que hoy, después con el tiempo se la entendí, que era que yo para él era un capitalista burgués. Y tenía razón, o sea, y sigue teniendo razón, digamos. Claro. Porque soy parte de eso, no puedo negarme. Pero en cambio él lo vivía y lo sentía de otra manera. Entonces hay cosas que a veces, si bien van pasando los años, pero sigue estando una esencia de eso y hay otras cosas que fueron cambiando. Claro. Por ahí, en la misma discusión política que tenían antes, pero sí por ahí una vocación militante. Y ahora estás dedicado vos, quizás sin intenciones en aquel momento, a una lucha permanente y que se emparenta un poco más por ahí con la militancia que llevaba Santiago o con la voluntad militante que tenía Santiago en su momento. Sí, ambas, diría. Y también creo que en esto cada uno ocupó su rol. O sea, por ahí como... medio difícil decir romantizar una desaparición, ¿no? Porque es medio... Pero creo que con su acto o con lo que él hizo, yo me considero o me sentí capaz de poder buscarlo y de poder estar en lugares en los que por ahí él, por su condición, porque no voy a desconocer jamás que Santiago era anarquista, no iba a usar los mismos métodos. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad Santiago estaba en contra de la iglesia, en contra de la dirigencia política, en contra de todo eso que estaba relacionado al Estado y sobre todo del Poder Judicial. Y yo me baso en todas esas partes que él hasta en un punto detestaba, justamente para pedir justicia y saber qué pasó con él. Entonces son cosas que son opuestas. Decir, che, ¿por qué fuiste a ver al Papa? Que Santiago estaba en contra. Bueno, justamente porque hace a otra cuestión. Total. Sí. Y me parece que ahí se complementa y también, o sea, me hubiese encantado no habernos conocido, no haber estado en este lugar, no haber conocido a toda la gente que se solidarizó, pero bueno, lamentablemente es lo que ocurrió. Y también creo que con la falta de Santiago, que él, por empezar, viene a abrirme los ojos a un montón de gente y a mí, y a su vez a dejar un montón de gente con la cual ahora me puedo vincular. Y que hubiese sido inimaginable, hubiese sido impensado que un pibe de 28 años hubiese estado relacionado con Osvaldo Bayer en un punto, ¿no? Porque dos caminos similares, uno en un contexto con otro dueño de ese territorio, pero sí el mismo reclamo, el mismo actor que era la gendarmería,
que lo detiene Osvaldo, después lo echa, lo nombra persona no grata, ocurre en Esquel. Osvaldo Bayer en los 60, en relación con Santiago. Claro, 50 años después. O sea, es una locura, y ahora el vínculo que por ahí me genera que estoy contacto con Esteban, uno de sus hijos, claro. Entrando a la habitación de Santiago por primera vez en el año pasado y ver que había, este año, y ver que había libros de toda la colección de Osvaldo Bayer. Mirá. Entonces, entender un poco más de cuál fue el motor por ahí de Santiago vinculado a lo de Osvaldo para acercarse ahí. Ahora vamos con la causa, pero me interesa un poco volver también en este viaje de 8 años. Acá seguimos muy de cerca, además de Osvaldo, lo que ocurrió desde entonces, y hacemos un seguimiento desde que es funcionaria con Patricia Bullrich. Sí. Y a propósito de lo último que ocurrió con Pablo Grillo, mencionamos lo que ocurrió con Santiago, porque hay relaciones directas más allá del estricto territorio y la lucha en su momento. Patricia Bullrich aparece inmediatamente en una especie de operación confusión, ¿no? Volcando a la opinión pública una narrativa absolutamente falsa, que después, con el correr del tiempo, en cuanto empiezan a aparecer elementos, se cae sola. Con el caso de Santiago ocurrió lo mismo. Me interesa un poco volver sobre eso y de qué manera sentís que Patricia Bullrich te sobrevoló en términos de, no sé, inteligencia o en discursos, o te atacó en redes sociales. Sí, yo creo que por ahí voy a ser no diferente a tu opinión, pero le agregaría algunas otras cosas que tiene que ver que lo de Pablo Grillo ya lo hace más formado y más atacando a la militancia. Ajá. Porque cuando pasa la desaparición de Santiago, primero que lo niega, ¿no? Después, cuando se empieza a dar a conocer, pues lleva todo un proceso. Pasa un montón de tiempo, y digo un montón de tiempo porque recién casi al mes reconoce que Santiago estaba ahí, si no tuvimos que buscar videos nosotros, bueno, un montón de cuestiones. Y ahí empieza esta cosa de era sobrino de Vaca Narvaja, era terrorista, se ve al extranjero, estaba en un pueblo que eran todos parecidos a Santiago en Entre Ríos. O sea, hubo un montón de cosas, ¿no? Que fueron con el correr del tiempo. Con lo de Pablo Grillo sale automáticamente y dice, es un militante kirchnerista. O sea... Como si eso justificase algo, además. Pero totalmente. Entonces, ya directamente, en todos estos años, con la palabra de esto que vino instalando, de que Cuca, el kirchnerismo, zurdo, o sea, como que avalando que estaba bien. Uh-huh. Pero no me detengo en Pablo Grillo, sino que ya tuvo una participación anterior. Primero, en el intento de magnicidio de Cristina Fernández, nunca dijo absolutamente nada. Uh-huh. Ni por decoro, decirlo. O sea, la dirigencia política, hasta el más acérrimo, el más derechoso dijo algo, ella no dijo absolutamente nada. Por todo lo contrario, lo que hizo fue cubrir o encubrir a Milman, borrándole en su agencia de seguridad el celular. No se conformó con eso, sino que agarró, y cuando matan a Facundo Molares, que ahora se cumplen 2 años, uh-huh, que fue previo a 3 días antes de las elecciones, sí, sale y dice, se infartó solo, cuando todos veíamos que tenía la rodilla del policía en el cuello. Uh-huh. Se infartó solo pues estaba gordo. Entonces, siempre, y después, bueno, seguimos, porque antes de lo de Pablo también viene cuando la culpa era de la madre que había llevado una nena de 10 años y la habían gaseado. Sí. Hay mucha cosa que la hace muy desquiciada, ya muy perversa. O sea, ya no entra en una categoría de decir en qué posición la pones a Patricia Bullrich. Que son operaciones es todo de el mal. También. Son operaciones de encubrimiento, digo, de ella, especialmente para con Gendarmería. Recordemos que en diciembre del 2019, cuando ella termina su mandato, Gendarmería le regala 2 sables, que es el escudo de Gendarmería, diciendo, no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana. No voy a hacer la injusticia de tirar a un gendarme por la ventana. Y eso es sellar el pacto de impunidad. Claro. Pero no es que lo sella en un sable y ya está, se van cada uno a su casa. No, la fuerza de seguridad, durante los 4 años de Alberto Fernández, le siguieron respondiendo a ella. Y en esto, por cuestiones personales, de haber estado en manifestación contra Lewis,
poder ver cómo Gendarmería, prefecturas, todos le siguieron respondiendo a ella. Mientras vino la pandemia, se paseaba por distintos lugares del país, nadie le hacía nada, y sin embargo la madre de Facundo Castro no podía lograr que cruzara un perito de provincia para ir a buscar a su hijo. Esas son las diferentes varas y cómo Patricia Bullrich quedó protegida. No solo por este poder político, si se quiere, desde otro lugar, sino también del Poder Judicial. Yo tenía una denuncia en la cual la menciona Patricia Bullrich, por esto que vos me preguntabas en la anterior pregunta, y no es que no la respondí, sino estaba viendo cómo ponerlo, cómo traerlo, y que tiene que ver con lo de espionaje. Y hay una denuncia de espionaje en la cual yo declaro que Patricia Bullrich me dijo que me la tenía jurada. Ahora, esa causa la tuvo el juez Rafecas. El juez Rafecas, digo, porque hay que empezar a hacerse cargo de que muy progre, derechos humanos, apoyando contra la dictadura, pero a la hora de llamar a alguien a declarar, si yo me presento y te digo, che, Patricia Bullrich en una mesa dijo me la tenía jurada, te nombro diferentes intendentes que tuvieron una reunión y que son testigos, no los llamás a declarar, bueno, evidentemente hay una gran responsabilidad y hay un encubrimiento de parte del Poder Judicial para que Bullrich no sea llamada a declarar. Y no solo eso, al no apartar a los gendarmes y nunca haberlos llamados a declarar, digo, una cosa es el Poder Judicial y otra también la parte política. Siendo Aníbal Fernández, y esto no es algo personal, es una crítica, pero de construcción para que algún día se hagan cargo de los errores, y si no, es imposible fortalecer los derechos humanos, porque siempre, si no, lo que ponemos al cuerpo somos unos pocos, son los Pablo Grillo que están en la calle, y después no hay otras oportunidades, ¿no? Un Santiago que después no está para contarla. Cuando Sabina Freire, como ministra de Seguridad, denuncia a la Gendarmería por el pésimo operativo y que, oh casualidad, lo presenta en la justicia, ¿quién agarra la causa? El juez Geral, que obviamente decía que la Gendarmería era inocente, fue recusado, la causa la sigue teniendo ahí. Viene Aníbal Fernández, en vez de continuar con eso y decir, che, estos gendarmes que están acá involucrados, los voy a apartar, no lo hizo. ¿Cuál es la consecuencia? Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de nuevo. Uno de los imputados, que es Emanuel Echazú, está viviendo en España. Entonces, se le termina garantizando una cierta impunidad cuando debería haberse cerrado de otro lugar. Porque ponerle un poco de onda, no te digo que intervenga la justicia, pero al menos tener un poco de voluntad política. Tal cual. Porque el gobierno de Macri tuvo una voluntad política en avalar lo que había hecho Patricia Bullrich. Para quien no lo identificó todavía, estamos en compañía de Sergio Maldonado, militante de derechos humanos, hermano de Santiago. Ya que nos metimos en el terreno judicial, Sergio, contame cuáles son las novedades de la causa. La causa está en Ushuaia con el juez Federico Calvete desde mayo del año pasado. No está toda escaneada, falta mucho, pero físicamente está en el primer juzgado del primer juez que se recusó, Otranto. ¿Qué decir escaneada, perdón? Porque las causas tienen que estar todas escaneadas. Entonces está en papel físico. Ah, para digitalizarlas. Claro, digitalizadas. Digamos, tuvimos todos los años de pandemia, se podría haber hecho ese trabajo, no se hizo. Está en el primer juzgado, no sabemos en qué condiciones, no sabemos si está todo, porque digamos, se recusó el primer juez y sigue estando, es medio raro. Pesa 350 kilos, lo que sabemos que hay de causa judicial. Sí, y esto también es como agarrar y advertir un poco de las cosas que pueden pasar y que tienen que ver con la peligrosidad de todo esto. Primero, que pasó 8 años. Claro. Segundo, que la causa, para remitirla a Ushuaia, ya van 15 meses, tendría que ir por tierra. Si va por tierra, va por Gendarmería. Gendarmería es la que tiene que hacer migraciones porque tiene que cruzar a Chile. Y si va por aéreo, digamos vía aérea, sí, va por, la maneja la PCA. Digo, ¿cómo son las fuerzas involucradas? ¿Cómo terminan? También uno empieza a sospechar, pero no es porque si, che, dudo, pues soy desconfiado. No, pues ya no, me cagaron todos. No, claro. Entonces no es que es un antecedente, sino que me plantaron un cuerpo, me mintieron, me espiaron. Y lo digo en primera persona porque era todo lo que iba pasando. No es que hablo por el resto de las personas. Tal cual. Hoy, Sergio... Perdón, sí, aclaro algo que es lo más importante,
que no todo es malo, sino que en este periodo lo que hizo fue darnos lugar a pedidos de ampliación de pericias que veníamos pidiendo nosotros, y se hicieron dos. Una es la palinóloga, la que dice que el cuerpo de Santiago no puede haber estado a lo sumo 30 días en el agua o en contacto con el agua. Bien. Pero lo más curioso es que tiene polen de todo tipo, menos de pino, que el lugar está lleno de pinos, o sea que en el lugar no estuvo. Y otro peritaje de parte, que es perito veterinario, lo que arroja es que el cuerpo de Santiago no estuvo ni en tierra ni en agua, porque de haber estado en alguno de los dos, no hubiese aparecido con las características que apareció por la fauna que hay en el lugar. Estos son contrastes grandes con las pericias anteriores, con las que se hicieron alguna vez en su momento. Lo que pasa es que anteriormente no se hicieron pericias. Lo que se hizo fue agarrar, decir que hubo 50 peritos, todo eso que se inventó que eran mentiras, instalar que se ahogó solo. Listo, ya está. Cuando nosotros empezamos a pedir todo esto, digan no porque tenía los billetes en el bolsillo y no se rompieron, porque había una anotación, porque había al menos 2 ADN de un masculino en la tonfa de Santiago, porque el juez rompió la cadena de custodia del DNI, libros adulterados, bueno, un montón de cosas irregulares. El juez no hizo absolutamente nada, durmió la causa un año, la cerró, o intentó cerrarla. 5 años después, la Cámara esa que nos había fallado en contra, nos dio la razón, con lo cual si nosotros no hubiéramos hecho todo el recorrido y haber llegado a la Corte Suprema, la causa estaría cerrada. O sea que nunca se hizo una ampliación de peritaje. Se intentó cerrar diciendo que se absolvía a los gendarmes que eran inocentes, cuando nunca los llamaron a declarar, nunca llamaron a declarar a los mapuches. Bueno, con todo eso el juez intentó cerrarla 2 veces. El anterior, ¿no, Geral? O sea que esta es la primera vez que realmente se nos escucha y se da lugar a la ampliación de la pericia. Sergio, muchas gracias por haber pasado por acá, por la tribu, por venir cada tanto, por ponernos en autos sobre los avances de la causa, y te seguiremos invitando y consultando cuáles son los avances. Muchas gracias. Y recordar que el libro lo que abarca es una cronología de todo lo que fuimos pasando, es lo que a mí me pasó, y entender de por qué muchas cosas cuando a la hora de juzgar o criticar, y entender cómo todo ese aparato estaba a disposición. El que pueda leer el libro va a entender y no quedan dudas de que el cuerpo fue plantado. De hecho, está todo ahí, así que bueno, muchas gracias. El libro es Olvidar es imposible, Santiago, mi hermano, editado por Marea. Sergio, gracias. Gracias a ustedes. Esto pasa en la tribu.